importante para que exista un acto jurídico es respetar los límites de las leyes imperantes, de las buenas costumbres y el orden público. Así se puede hablar de contrato existente y válido. Es de anotar que si no hay libertad, no hay donación. La autonomía de la voluntad, que podemos hacer cualquier tipo de contrato, pero debemos de cumplir totalmente todos los requisitos de existencia y de validez. Si este acto jurídico encaja en la ley, sería nominado, de lo contrario, innominado. Cuando el acto va en contra de una norma imperativa, este tiene una sanción y esta sanción se le denomina nulidad. En materia comercial, la sanción es llamada anulabilidad. En materia civil, nulidad absoluta y nulidad relativa. Es claro que para hablar de nulidad tiene que haber una infracción de una norma imperativa, es decir, en conclusión, la nulidad es una sanción. Entendemos que cuando hablamos de norma imperativa, nos referimos a que es aquella norma jurídica que posee un contenido que los sujetos jurídicos no pueden prescindir, independiente de la voluntad de los individuos. Se habla de nulidad cuando hay una sentencia judicial que declare una cosa nula. Esta sentencia es constitutiva. ¿Por qué se le denomina constitutiva? Porque modifica una situación jurídica existente. Si no hay sentencia, el acto jurídico se presume válido. ¿Quiénes son aquellas personas que pueden decretar o solicitar la nulidad? Las partes, el Ministerio Público, los jueces oficiosamente o aquellos terceros que presentan algún interés frente al acto jurídico. Las causas de nulidad son objeto ilícito, causa ilícita y los vicios de forma cuando el acto jurídico es solemne. En general, la nulidad es una sanción. Vamos a darle paso entonces a mis compañeros para que entremos en materia, en el caso de nulidad absoluta, en referencia al doctor Fernando. Buenas tardes, compañero, profesor Oscar, un cordial saludo. Esta tarde me permito hablarles acerca del tema que nos correspondió como equipo a mi compañera Erika Castellanos, Jairo Petro y mi persona Kelly Francis. Nos corresponde hablar sobre el tema de nulidad absoluta y el caso de Luis Fernando Londoño. En este caso, en esta oportunidad, yo voy a hablar sobre los hechos relacionados al caso. Para entrar en materia, el caso trata de que el exministro Fernando Londoño perdió una considerable suma tras un pleito que obtuvo con la empresa de Ecopetrol. Resulta que el señor Londoño deberá restituirle 145 millones de acciones de Invercolsa a la empresa Ecopetrol, luego de que la Corte Suprema anulara la venta de dichas acciones. De acuerdo con esto, al exministro no se le devolverá absolutamente nada de lo que invirtió para comprar las acciones. Para ser un poco más explícita, la compañía de Invercolsa inicialmente fue pública y empezó un proceso de privatización en el año 1997 y el exministro Luis Fernando fue presidente de la empresa en el año 1990 y 1995. Es decir, que él ya no hacía parte de la empresa cuando empezó su proceso de privatización. De acuerdo con esto, a través de un corredor de bolsas, el señor exministro Londoño compró más de 9.000 millones en acciones. Y esto fue una transacción, fue una acción que empezó a surgir dudas con respecto a la empresa de Ecopetrol, ya que ellos eran su mayor accionista. A causa de los cuestionamientos y de las dudas surgidas por parte de la empresa de Ecopetrol, se realizó una investigación, dado que la venta de las acciones únicamente eran o fueron abiertas para los funcionarios de la compañía. Es decir, que el exministro no tenía absolutamente nada que ver ni podía realizar la compra de dichas acciones. Por otro lado, la Corte Suprema, el alto tribunal, dio la razón a Ecopetrol porque se dieron cuenta o afirmaron de que Londoño nunca fue empleado como tal de la empresa. Por tal razón, las compras de dichas acciones no debieron haberse realizado o en este caso él no debió realizar absolutamente nada de las
de comprar acciones porque él no estaba vinculado a la empresa cuando se estableció de que simplemente los accionistas o los funcionarios de la empresa podían tener acceso a eso. En una sentencia, para concluir, en una sentencia de 97 páginas de la Sala Civil, la Corte reiteró que la operación debía ser anulada porque a pesar de que Londoño fue presidente de la compañía, nunca fue un empleado como tal, porque nunca se vinculó formalmente, tampoco recibía un salario mínimo, simplemente le pagaban a su firma de abogados unos honorarios. Por tal motivo, no estaba facultado o no estaba en condiciones para realizar una compra y recibir dichas acciones. Este caso ya lleva un proceso más de 22 años, hasta que el año pasado, 2019, la Corte Suprema de Justicia dio punto final a este pleito o este caos generado por el exministro contra la empresa de Ecopetrol. Muchas gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición de nuestra compañera Kelly Francis, en el caso del ministro Londoño Oño, podemos decir que la Corte Suprema de Justicia por fin le puso punto final a uno de los litigios empresariales más famosos que no habían sido resueltos en los últimos 22 años. El alto tribunal ratificó una decisión en segunda instancia que estableció que el exministro Fernando Londoño Hoyos compró irregularmente en los años 90 acciones a la empresa Inversiones Gases de Colombia, Invercolsa, que en la época pertenecía en su totalidad a Ecopetrol. Las acciones están en manos de la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana, AFIP, en calidad de dación de pago. Están evaluadas en casi 100.000 millones de pesos, dinero que debe reingresar a la petrolera estatal Ecopetrol. La Corte consideró que el exministro Fernando Londoño Hoyos, quien compró las acciones en 1997 a través de un préstamo con el Banco del Pacífico y el Banco del Pacífico de Panamá, no tenía la calidad de trabajador de Invercolsa, por lo tanto no podía participar del proceso de democratización de la propiedad accionaria del Estado en esa compañía. Esto porque, según el proceso, solo los empleados de Invercolsa, como lo decía nuestra compañera Kelly, podían adquirir dichas acciones y no las personas que tuvieran un vínculo laboral con la empresa. Londoño siempre insistió en que adquirió las acciones acorde a la oferta, pues dijo que había sido presidente ejecutivo de Invercolsa por 5 años. Y por lo tanto, a su juicio, sí tuvo una relación laboral con dicha firma, de lo que recibió una remuneración por honorarios. Pero la Corte dejó en firme un fallo que ordenó devolver 145 millones de acciones a la petrolera estatal, que son las que había adquirido el exministro. Según el alto tribunal, Londoño Hoyos sabía que no tenía una vinculación laboral con la empresa de inversiones, pero él afirma que sí. Bien, no hubo un contrato de trabajo. Al haber tenido un vínculo laboral con la empresa, actuó de buena fe al considerar que sí tenía un contrato laboral. Incluso, dijo Londoño, él pidió una constancia a Invercolsa como extrabajador para poder adquirir las acciones y se le dieron. Nadie ha negado que el doctor Londoño prestó sus servicios a Invercolsa. El problema es considerar que hubo una relación laboral propiamente dicha, porque incluso el ministro siempre aceptó que no fue vinculado como mero trabajador, toda vez que no le convenía desde los aspectos personales y tributarios en la empresa de abogados con quien compartía sus actividades profesionales, por lo cual siempre convino con aquella que se le remunerara unos honorarios, no solo sus servicios personales, sino también
lo necesario para gastos de secretaría y custodia de libros y papeles, afirmó el alto tribunal. La Sala de Casación Civil, que estudió el caso, aseguró que debería declararse que la compra que hizo Londoño a las inversiones además había sido ineficaz, ya que ante la transacción no hubo una sentencia del Consejo de Estado del 2003 que respondía a una acción popular. Cabe destacar que el ministro, en este caso, actuando de mala fe, toda vez que él sabía que no tenía un vínculo laboral con la empresa, quiso pasar por encima de los trabajadores usando su investidura de ministro, toda vez que los únicos que podían hacer la compra de las acciones eran los trabajadores propiamente dichos contratados por la empresa, que tuvieran un vínculo laboral con la empresa. Muchas gracias.